están presentes y no simplemente son también virtuales. Aparentemente hay un nombre, pero de ahí no se mira ninguna imagen, ¿verdad? No se mira si están o no están, ¿verdad? Entonces, eso. Y también, obviamente, también a la persona que me contribuye técnicamente en esto, que es Ángel Andino, que también siempre muy agradecido por su colaboración precisamente para utilizar estas presentaciones, y él es el que me apoya en todo esto, que yo verdaderamente pues no lo sabría cómo hacer y la clase fuera aburrida si no tendríamos la cooperación que él nos presta. Entonces vamos a utilizar esa presentación en PowerPoint y por favor, Ángel, vamos a proyectarla, por favor. Bien, le digo que esta presentación en PowerPoint pues se preparó hace algún tiempo. De alguna manera pues la habíamos tenido un poco archivada en el olvido. Finalmente en este semestre la volvemos a encontrar y pues bueno, vamos a empezar con ello y a trabajar con el mismo. Entonces, por favor, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Con, en primer lugar, definir, ¿verdad? ¿Qué es precisamente la tipicidad? Tal y como también lo iniciamos y lo dijimos oportunamente ahí en la clase, pues que el elemento es un objetivo y valorativo. O sea, además de ser puramente objetivo, viendo si efectivamente existen los elementos objetivos o materiales, es también establecer si elementos subjetivos y de alguna manera valorativo en respecto a lo que la tipicidad está regulando, pues valorar precisamente si esa conducta humana de alguna manera tiene precisamente esas características o esos elementos que tienen el tipo penal. Como ya lo hemos dicho y en algún momento en clase lo dijimos también y lo pasamos, entonces, tenemos que aquí que usualmente, ya lo dijimos, siempre nos lo enseñaron, porque también a mí me enseñaron exactamente lo mismo cuando yo recibí Derecho Penal hace muchos años, obviamente, ¿verdad? Que se ha definido como la adecuación de la conducta humana a la norma, ¿verdad? O a la ley penal, o el encuadramiento de una conducta humana al tipo penal. Entonces, la adecuación y encuadramiento que resultan siendo de alguna manera sinónimos, ¿verdad? Sinónimos que se ha elaborado y se ha dicho. Pero como le dije, siempre el problema fue que nunca nos dijeron qué significaba la adecuación a esa conducta humana o el encuadramiento. Solo lo único que hicimos es repetir precisamente la definición, aunque realmente no la entendíamos. Pues la verdad que si se pone uno a analizar, solo con repetir eso, pues no entiende realmente qué es lo que se está diciendo o a qué se refiere. Pues a qué se refiere que es un encuadramiento, pues. Entonces, eso es precisamente el tema, ¿verdad? O lo que nos dificulta entender realmente de lo que estamos hablando. Y continuamos así respondiendo los exámenes con eso que nos dijeron y teniendo pues obviamente los 100 puntos por la respuesta correcta, pero realmente nosotros no hemos desarrollado, no habíamos o no desarrollamos la capacidad para entender qué quería decir eso y cómo se logra precisamente esa adecuación o encuadramiento. Obviamente, ¿verdad? Es una característica, como dice ahí también, de una acción o conducta humana. Es la característica de acción o conducta humana, ¿verdad? Que debe de estar de alguna manera regulada en el código.
partiendo de ese principio que lo que no está en la ley, pues no es delito. Si no está en la ley, no es delito. ¿Y cómo saber que esa conducta humana efectivamente es el delito que está regulado en el Código Penal? Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Si efectivamente, ¿verdad? Reúne las características o requisitos o elementos que está exigiendo el tipo penal para poder decir que sí, efectivamente, la conducta humana realizada es delito. Esta es típica, para ver si hay tipicidad, ¿verdad? Que como le digo, como la conducta humana, vuelvo a repetir y ya lo he repetido y creo que ya ustedes hasta aburridos están de que yo se los repita, ver si efectivamente encaja, ¿no? O está de acuerdo a lo que se requiere en el elemento tipicidad. A ver si la conducta humana reúne o tiene o cumple con ese requisito o esa primera característica que debe de tener, ¿verdad? Que debe de tener precisamente la conducta humana para hacer delito, ¿verdad? Para hacer el delito que precisamente está tipificado en el código. Entonces, en la siguiente, pues vamos a ver algo que ya ustedes ya hemos visto precisamente en este caso. Tal vez, obviamente, como ya dijimos, que de conformidad con ese método analítico que ustedes o que yo les he estado hablando o constantemente les he dicho, pues se divide en dos tipos de elementos. Uno, objetivos o materiales, y dos, subjetivos, ¿verdad? Esos son los dos precisamente que tenemos, ¿verdad? Esos elementos materiales. Dentro de los elementos materiales, que también lo anoté en el pizarrón, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí lo están anotados, que dentro de los elementos, ¿verdad? Objetivos o materiales, además, ¿verdad? De establecer ahí cuáles son los sujetos, ¿verdad? Cuáles son los sujetos precisamente de ese elemento material. Cuando nos decimos a los sujetos, estamos hablando, ¿verdad? Que no va a ser solo uno. Obviamente va a haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. Entendido precisamente que los sujetos son dos. Saber quién puede ser o de acuerdo al tipo penal o qué exige el tipo penal para que la persona pueda ser sujeto o pueda ser el sujeto activo, ¿verdad? De ese delito. ¿Quién es el sujeto activo? El que realiza la acción, ¿verdad? Y la otra es precisamente el sujeto pasivo, que es sobre quién recae precisamente la acción del sujeto activo. Entonces, teniendo esos dos, entonces los sujetos los tenemos que dividir en dos partes, en dos, sujeto activo y sujeto pasivo. Claro, muchas veces no, el tipo penal no exige una característica específica o especial del sujeto activo. No lo exige. Es decir, simplemente lo deja al aire, pero, por ejemplo, en el delito de homicidio dice quien diere muerte a una persona. Entonces, ahí habla de cualquier persona, ¿verdad?, que hubiese cometido esa acción. Quien diere muerte. No identifica, no lo califica, por lo tanto, usualmente cualquier persona puede ser el sujeto. Pero hay otros tipos penales y sobre todo en esta parte que vamos a ver en Derecho Penal 3, bueno, y en otros que ya han leído también, ¿para qué lo vamos a decir? También ha existido que el sujeto tiene precisamente que tener cierta característica o tener cierta función o tener ciertas calidades para que él pueda ser sujeto activo de ese delito. Vuelvo a repetir, si la persona no llena el requisito o cumple con esa formalidad o esa exigencia que tiene el tipo acerca del sujeto, pues obviamente no lo identifica y entonces definitivamente no habrá tipicidad. Ahí mismo en ese primer elemento se queda. Si el tipo penal exige un funcionario o empleado público, por ejemplo,
pues obviamente si la persona no es funcionario ni empleado público, pues obviamente jamás podrá ser sujeto y jamás podría haber tipicidad en ese hecho, porque de entradita, no llena la exigencia o el requisito que exige el tipo penal. Entonces, eso es eso. En los casos en que no está identificado, podemos decir cualquier persona. ¿Quién es el sujeto activo? Cualquier persona que realice la acción. Pero en un caso determinado, dice, no es cualquier persona. No menciono el caso que analizamos porque aquí en la presentación pues lo vamos a manejar también, ¿verdad? Para recordar precisamente cada uno de los elementos, volverlo a repetir. Precisamente recuerden ustedes que de eso se trata a veces la función que yo debo realizar como enseñanza. Tal vez a veces me vuelvo muy repetitivo, tal vez algunos se aburrirán, pero en la repetición y estar diciendo esto en forma constante o repetitivamente se les va grabando y se les va quedando. Y obviamente que ustedes vayan también leyendo o recordando precisamente eso, es donde efectivamente se van a recordar, ¿verdad? Precisamente de esto. Y obviamente tenemos el sujeto activo que ya describimos quién es, que es el que realiza la acción, ¿verdad? Y el segundo, que también está siempre o normalmente en el tipo penal, ¿verdad? Es el sujeto pasivo, ¿verdad? El sujeto pasivo o la persona sobre quien recae esa acción. Esa acción que ya habíamos manifestado o habíamos dicho con anterioridad. Sobre quién recae la acción del sujeto pasivo. Tiene el mismo problema, ¿verdad? Que muchas veces no identifica o no le da ciertas calidades a la persona que está siendo sujeto pasivo, porque puede ser cualquier persona, pero los tipos penales a veces exigen ciertas características o cierta circunstancia que lo identifica. Entonces, ¿qué hace que también el sujeto pasivo, ¿verdad?, deba de tener esa característica para que pueda tipificarse o pueda decir que la conducta o que hay tipicidad, ¿verdad? Podemos decir que hay tipicidad porque reúne los requisitos exigidos por el tipo penal. Eso es lo que tenemos que ver precisamente, ¿verdad? De alguna manera también otras normas de otras áreas también mantiene o tiene esa calidad, ¿verdad? Mantiene esas características, que hay un sujeto obligado y obviamente hay una persona que tiene el derecho. De alguna manera también en el derecho civil o en el derecho laboral establece quién es la persona obligada y obviamente quién es la persona que tiene el derecho. Y obviamente eso también en el derecho civil se mantiene. ¿Quién tiene la obligación, de acuerdo a la norma, a realizar o al artículo, quién tiene la obligación y quién es el que obviamente tiene el derecho? Tiene derecho a exigir precisamente del sujeto o de la persona que tiene la obligación. O sea, esa frase de que obligaciones y derechos, recuerden ustedes, si hay una obligación, automáticamente siempre hay alguien que tiene un derecho. Si hay un obligado, alguien tiene que tener el derecho a exigir, ¿verdad? Y a veces el obligado somos todos los ciudadanos, ¿verdad? Y el derecho lo tiene el Estado. ¿En qué caso podríamos pensar algo, ¿verdad? De en que nosotros los ciudadanos tenemos la obligación y el Estado tiene el derecho. ¿Se recordarán de algo? Hay una sonrisa de Hillary. Raquel ahí como quien dice, el Estado siempre nos anda exigiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿algún ejemplo, algo que se recuerden? Declarar impuestos. Exactamente, el pago de impuestos, exactamente. De acuerdo a la Constitución y que ustedes ya la leyeron, pues los ciudadanos tenemos obligación de cumplir o pagar nuestros impuestos. O sea, los ciudadanos somos los obligados, ¿verdad? ¿Y quién es el beneficiado? ¿Quién es el que tiene ese derecho? Y tiene el derecho a exigir, porque recuérdense que el derecho es algo que nos pertenece o le pertenece a alguien y obviamente
la persona que está obligado, pues tiene que cumplir con esa obligación. Pues lo mismo pensaríamos en una pensión alimenticia si estamos hablando de derecho civil. ¿Ah? Hay alguien que está obligado y la ley establece quién está obligado a prestar alimentos. Y si esa persona está obligada, ¿quién es el que tiene el derecho a recibir esos alimentos? Pues, o una pensión alimenticia. Por lo tanto, como les digo, ustedes lo ven, ahorita mencionamos derecho tributario, en lo otro hablamos derecho civil o derecho familia, y estamos viendo también esas características. Pues lo mismo sucede también en el derecho penal. Por lo tanto, como le digo, esto amplía su mente, esto amplía su comprensión de muchas normas que siempre van a tener a esos dos sujetos, ¿verdad? Participando en ese hecho. Porque obviamente tenemos que son las personas las que de alguna manera estamos involucrados en este tema jurídico, en lo que es las distintas ramas. Porque estamos hablando de un derecho que es regular la conducta de las personas, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que regular esa conducta. Entonces, ahí es donde tenemos, y como le digo, posiblemente se aburrirán porque ya se los habían dicho, ¿verdad? Ya lo había dicho y ya se los había escrito en el pizarrón, y a pesar de ello, pues siempre así en frío y en primera vez, siempre nos genera confusión. No es de extrañar. Tantos años dando clase y yo sé que a muchos les cuesta entender y encajar dentro de esta nueva perspectiva o dentro de este nuevo método para entender el derecho penal y sobre todo la tipicidad, ¿verdad? A veces cuesta un poco. Yo sé que no es fácil, pues, porque de alguna manera yo también fui estudiante, pues, yo lo tuve que aprender también, pues, ¿verdad? Y de alguna manera sufrí lo que ustedes podrán estar sufriendo en este momento. Yo los comprendo, pero obviamente pues yo insisto y persisto en darles esta lección para que ustedes vayan también quedándosele bastante claro. El siguiente elemento que ya también no hablamos es el verbo rector o acción. Porque el tipo penal, precisamente cuando estamos hablando de una conducta humana, la persona tiene que realizar un acto real, tiene que realizar una actividad, ¿verdad? Que es la acción misma, tiene que haber. Por lo tanto, la acción, de acuerdo gramaticalmente, hablamos del verbo, ¿verdad? En una oración, el verbo. Y cuando hablamos del verbo en una oración, ¿a qué nos referimos? ¿A una acción? A una acción que realiza la persona, digamos, el sujeto activo. Pues obviamente, al igual que acá, obviamente debemos ver que el verbo rector o la acción, claro, en el entendido de que muchas veces no solo es la acción entendida en genéricamente, porque la acción se divide en la acción propiamente dicha, ¿verdad? Y también en la omisión. Esas son las dos formas que de alguna manera se proyecta precisamente esto, ¿verdad? En la acción o en la omisión. Entonces tenemos que establecer qué es la exigencia del tipo penal. ¿Es esto de omisión o es un delito de acción? Porque obviamente eso genera también otras circunstancias que vienen en el tercer elemento. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que se exige él. Y no necesariamente, por ejemplo, cuando decimos y el código, por ejemplo, en el delito de homicidio, dice matar a una persona. Entonces podríamos decir simple matar. ¿Cuál es el verbo rector? Matar. Pero obviamente tenemos que saber a quién va a matar. ¿Será que matar una cucaracha también está incluido? ¿Matar una mosca? No, matar a una persona. Eso ya, como se dice, restringe la amplitud que puede tener el concepto matar. Entonces nosotros también tenemos que manejarlo así cuando les exija o les pida en una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo rector o acción? ¿Verdad? Tenemos que decir, ¿matar a quién? ¿Verdad? Porque si no, nos pasa a los que en un momento nos dio y que después nos causó risa a todos por la forma en que respondieron, que cuando yo les pregunté, cuando pregunté lo del infanticidio y que les dije quién es el sujeto activo, todos, la madre.
así muy al unísono, ¿va? En coro contestaron, pero cuando ya empezamos a ver esto, no es simplemente decir la madre, tenemos que decir la madre. ¿Qué madre, pues? ¿Ah? Cualquiera persona que tenga un hijo, ¿será posible que sea el responsable? No, ahí mismo especifica el tipo penal, es muy exigente. Pues esas son las cosas que hacen que nosotros seamos muy específicos y leamos bien el tipo penal. De esa cuenta van a ver ustedes que posiblemente el tipo penal cuente con 3, 4 líneas, ¿va? 2 oraciones, 3 y demasiado, pero el análisis que se hace tan completo que dice, puchica, 3 palabritas o 3 oraciones, puchica, el gran paquete que estamos armando precisamente con este método analítico. Pero eso solamente estamos aprendiendo a leer prácticamente. Estamos teniendo una lectura comprensiva de los tipos penales. Y eso es lo que nos toca como abogados, conocer la ley, saber y comprender qué es el contenido de la ley, porque de alguna manera ese va a ser el instrumento con los cuales nosotros vamos a demandar, vamos a denunciar a alguien, ¿verdad? Y vamos a precisamente a defender a alguien. Por lo tanto, tenemos que tener una buena comprensión de la ley, de la norma, precisamente para saber manejarla o saber utilizarla precisamente, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, entonces ahí tenemos el verbo rector o la acción. El tercero es que esa acción genera un resultado, en la mayoría de las veces, pero algunas veces, ¿verdad? No lo es. Algunos no tienen resultado, son de mera actividad. Entonces, el resultado de la acción simplemente depende de qué es lo que estamos nosotros precisamente reclamando, qué es lo que nosotros estamos, qué es lo que está reprochando el Estado. Lo que hizo o cuál fue lo que resultó de la acción. ¿Qué lo que hice? ¿Qué fue lo que hice o cuál fue el resultado que yo obtuve de él? Entonces, obviamente, lo que se está reprochando es el resultado de esa conducta. Y otras veces, el haber actuado de esa manera, que de alguna manera, al actuar de esa manera, usualmente, y no haber resultado, yo puse en riesgo, yo puse en grave riesgo un bien jurídico tutelado. Yo puse en riesgo un bien jurídico tutelado porque de acuerdo con lo que estaba establecida esto, el hecho de haber realizado esa acción puse en un riesgo real precisamente a un bien jurídico tutelado. Es decir, la probabilidad grande de haber perjudicado o haber provocado un daño, esa posibilidad. Y entonces varios artículos precisamente, quien realiza tal acción que posiblemente cause un perjuicio, dice muchas veces el Código Penal, que puede causar un perjuicio, que puede causar un daño. Entonces, la alta probabilidad de que el resultado de esa acción pueda o es posible que, pero no hay un resultado específico precisamente que pueda calificarse como un delito de resultado, sino de mera actividad. Y como ya les dije, por ejemplo, si es de omisión y si la omisión es pura, usualmente no hay resultado, ¿verdad? Leímos ahí rápidamente cuando estuvimos en clase, leímos la omisión de auxilio. Ahí no había ningún resultado, pues. No había ningún resultado porque la omisión era pura. Y si hay un resultado, pues obviamente tendría que tener otra categoría. Si el tipo penal establece que por esa omisión va a ser un resultado, entonces estaríamos no en una omisión pura, sino que en una comisión por omisión. Ahí cambia totalmente la acción, porque no sería una omisión, sino una comisión por omisión, porque obtuvo un resultado a través de la omisión. El no hacer eso precisamente provocó un resultado dañoso. Si haber omitido el auxilio provoca una lesión o provoca la muerte de la persona, ahí tendré otro nivel precisamente de responsabilidad de acuerdo al Código Penal. Así es como se establece esto. Entonces, ahí lo tenemos que hacer. Recuerden ustedes, y que les vuelvo a insistir en este momento, nosotros en los exámenes va a haber una serie en el cual los vamos a pedir que analicen un determinado delito, ¿verdad?
un determinado delito y ustedes obviamente tendrán que completar eso de acuerdo a la lectura que hagan del tipo penal, ¿verdad? De acuerdo a esas condiciones en estos elementos. Bueno, tenemos el elemento normativo. El elemento normativo, la condición, a veces la exigencia del legislador, precisamente una exigencia, un requisito para que el delito pueda precisamente tipificarse, ¿verdad? Un requisito o de la probabilidad. Esto, al igual que el siguiente, que la condición objetiva de punibilidad, siempre genera bastante dudas y empieza alguien a dudar y porque dice no encontrarla. Como le digo, no es de un libro que lo tenemos, sino que de la lectura que nosotros hagamos, entonces vamos a encontrar cuáles son esas condiciones que el legislador ha impuesto a efecto de que este delito se pueda producir. Un elemento o una condición precisamente necesaria e imprescindible, ¿verdad? Por ejemplo, el exigir que el sujeto sea ciudadano guatemalteco o naturalizado. Entonces, eso excluye totalmente las posibilidades, ese elemento normativo, la exigencia que la persona tenga el carácter de ciudadano guatemalteco. Puede ser natural o naturalizado, o en algunos casos solo los guatemaltecos naturales, ¿verdad? Solo los guatemaltecos naturales son los que podrían ser responsables de ese delito. Por lo tanto, el elemento no normativo era la exigencia de una ciudadanía, ser ciudadano guatemalteco, porque eso es lo que exige precisamente el tipo penal, ¿no? Y nosotros no podemos excluirnos o salirnos de la exigencia de la norma. Aquí tenemos que ver y analizar bien el tipo penal, porque de acuerdo al derecho público, nosotros debemos entender claramente esto y entenderlo, los conceptos en su sentido obvio, claro, ¿verdad? No podemos estar inventando, suponiendo o asumiendo o presumiendo que podría ser o tal vez no. ¿Qué es? ¿Qué exige esto? Pues ahí nos quedamos. No necesitamos de interpretar mayor cosa, pues, porque también a veces los jueces y muchas veces el Ministerio Público entiende a veces o su comprensión llega, pero extralimitándose precisamente de lo que la norma está exigiendo. Se extralimita. Y no, nosotros tenemos que entender en su sentido estricto, ¿verdad? No en sentido amplio, salvo que favorezca al reo. Ahí sí le damos una interpretación un poco más extensiva, pero tiene que ser limitativa cuando se trata precisamente de perjudicar, ¿verdad? Es decir, si lo decimos en frases en latín, y como nos encanta el latín, precisamente en derecho está ad malem partem o ad bonam parte. Ad malem parte si es para perjudicar a alguien y ad bonam parte si es para favorecer. Si es para perjudicar a alguien, restrictiva totalmente, ¿verdad? Si es para favorecer, nosotros tenemos que interpretarla, ¿verdad? Ampliamente. Eso es lo que establece precisamente las normas. Y obviamente la condición objetiva de punibilidad, una condición indispensable, necesaria para poder hacerlo o para que haga esto. Entonces, de alguna manera, ese elemento normativo, esa condición es un poco superada por la condición objetiva de punibilidad. Los dos son elementos normativos, solo que esta condición objetiva es sumamente indispensable. Es un requisito esencial para que se tenga. Ya de alguna manera he manifestado los ejemplos precisamente en el derecho de familia, en el derecho tributario, el tema de el mal manejo de finanzas, o sea, temas de corrupción, todo eso en que exige cierto requisito y esa condición necesaria e indispensable para que este delito pueda denunciarse o pueda iniciarse una investigación y realizar la persecución penal. Y obviamente, eventualmente o al final de la cuenta, pues imponer una pena. Eso es en cuanto a lo que habíamos platicado. Y el otro, sujetos, elementos subjetivos. Elementos subjetivos que son dos categorías que tenemos
El genérico, porque obviamente tenemos ahí 3, que es doloso, culposo o preterintencional. Esos son los 3 elementos genéricos. Y el específico, pues obviamente se construye precisamente dependiendo del tipo penal a que se refiere. El tipo penal nos determina específicamente cómo se va a interpretar el dolo, porque no es lo mismo el genérico y decir doloso que en el específico decir que haya dolo. No, ahí tiene que decir el dolo para qué, cuál es el propósito o la finalidad de esa conducta humana que haya provocado ese resultado o que pueda provocar ese resultado. Entonces, esto es, como les digo yo, lo que de alguna manera intenté poner en el pizarrón, ¿verdad? Con mala letra o lo que sea, o tal vez así un poco confuso, pero esto es precisamente lo que había tratado de colocar en el pizarrón. Entonces, si vamos a la siguiente, que es algo que también ya ustedes manejan, vamos a la siguiente, pues ahí vamos a ya entender qué es realmente lo que yo pretendía o lo que pretende el método analítico. Bueno, antes de eso, como les digo, la adecuación típica en los delitos de lesión. El esquema básico de los delitos de lesión se componen en 3: acción, imputación objetiva y resultado. Esos son los 3 elementos básicos de la adecuación típica. Porque hay una acción, hay una imputación objetiva, porque obviamente ha realizado la acción y obviamente ha habido un resultado. Esas 3 circunstancias son los que precisamente hay una adecuación típica en esos delitos. Cuando hablo de lesión, no son lesiones así o delitos contra la integridad, cuando se ha lesionado un bien jurídico tutelado. O sea, genéricamente lo estoy interpretando. No lo limiten a las lesiones en casos de delitos de cuando son precisamente, cuando se trata de proteger la integridad física de una persona. La segunda, la adecuación típica de los delitos peligrosos. La acción debe haber producido un peligro real para el bien jurídico. Lo que yo les dice, ¿verdad? En la de primera, si hay un resultado, ¿verdad? Una consecuencia de eso, hay objetivamente cómo imputarle precisamente ese hecho, porque hay un resultado que la norma había previsto para poder tipificar ese delito. En el entendido claro, ¿verdad? Porque se me olvidó eso, decírselos en el 1, de que si se realiza la acción y cumple los requisitos, pero resulta que el resultado no se cumplió, entonces entraríamos en el campo de la tentativa. Y ahí tendríamos la tentativa imposible, ¿verdad? Que también, porque el medio con el cual, porque la tentativa imposible es porque el medio que utilicé o el sujeto o el objeto sobre quien cayó no cumple o no se cumplió precisamente en este caso. Entonces, esa es la tentativa imposible, ¿verdad? Y obviamente, eso es lo que de alguna manera tenemos también que analizar precisamente en este caso. Una tentativa imposible también que pudo haberse dado. Y esto es peligro real. Y tercero, la adecuación típica en los delitos de pura o mera actividad. Únicamente alcanzan a comprobar la realización de la acción prohibida o de la conducta con prohibida, sin más. Solo eso. Si llenan las condiciones y requisitos o a veces elementos normativos que exigían para poder cumplir esa condición. En la omisión de auxilio hablamos de que esté en la capacidad sin riesgo de poder realizar ese auxilio, que tenga la capacidad. Por ejemplo, si alguien está muriendo y yo no tengo conocimientos médicos y que lo que necesitaba es que yo actuara, pues yo no hice nada porque lo que necesitaba era un masaje en el corazón o hacerle un RCP, una respiración artificial y todo, pero yo no sé cómo se hace, pues yo no puedo, ¿cómo le voy a prestar el auxilio si no lo sé? ¿Cómo me voy a tirar a la piscina a salvar a alguien si yo ni sé nadar? Entonces no me pueden acusar de omisión de auxilio porque yo realmente no estaba en la capacidad de prestar ese auxilio. Y eso, hacerlo, implicaba un riesgo para mí solo. Entonces, hay personas que no pueden alegar. Precisamente las personas, solo un bombero o un médico no puede alegar hasta que no estaba en la capacidad de realizar, porque no es mi especialidad.
pero él es médico general y el médico general, pues obviamente le dieron esa formación y capacitación para hacerlo. Que su especialidad le diga, es que mire, soy cardiólogo o yo soy como quien dice psiquiatra y yo realmente no esto, pero usted es médico general en principio. Y la medicina general usted no la puede olvidar. Que usted sea especializado en psiquiatría no quiere decir esto, ¿verdad? No quiere decir que usted no lo haga. Entonces, esto es lo que de alguna manera son los tipos de adecuación, ¿verdad?, típica, o sea, que sirven para tipificar claramente esos hechos. Cuando hay resultado, pues tenemos que hacer lo que es la acción, lo que es la imputación objetiva, o sea, qué es lo que él realizó y obviamente provocó ese resultado. La acción tipo de delitos peligrosos, pues obviamente producir el peligro. Es decir, como les digo, capaz de producir un daño, capaz de producir perjuicio, porque hay muchos delitos que solo dicen o indican este concepto. Y obviamente los de pura o mera actividad. Y obviamente ahí ya dijimos que no va a haber resultado. Cuando yo pregunte, por ejemplo, cuál es el resultado, entonces ustedes dicen no hay resultado, no es de mera actividad. No vayan a hacer, porque a pesar de que lo advierto, que cuando yo hago esa pregunta, alguien pregunto, ¿cuál es el resultado de esto? Lo dejan en blanco. Y después cuando dice, a veces piden revisión, mire, dijo aquí tal cosa, pero es que como no hay actividad, yo no puse nada. Esa es la respuesta que me han dado, no una vez, varias veces, ¿verdad? Que uno le espera, pero usted tiene que indicarlo, tiene que decirlo, pues, no simplemente porque no hay, no digo nada, pues. Exactamente, ¿va? Si el sujeto activo, pasivo no tiene ninguna característica, no la dije porque puede ser cualquier persona, así que no hay necesidad de que yo lo ponga. No, tiene que claramente decirlo, colocarlo ahí, ¿verdad? Bueno, esto es, como le digo, muy importante. Y la siguiente, tenemos precisamente lo que ya habíamos platicado. Como le digo, este ejemplo del infanticidio, porque tiene una serie de características que me hacen precisamente, ¿verdad? Precisamente me hacen que lo utilice. Siempre lo he utilizado. Y obviamente aquí tenemos los elementos subjetivos materiales que de alguna manera ya los analizamos, pero aquí obviamente está más completo de acuerdo a lo que estamos en este momento hablando. El sujeto activo. Entonces, estamos hablando acá, no como dijimos ya la madre, sino la madre de la víctima. La madre de la víctima, ¿no? O del sujeto pasivo. Si no tiene esas calidades, que no es madre, pero no es madre de la víctima y mató al vecino, al que estaba a la par, obviamente no va a ser infanticidio, porque para que eso requiere que mate a su propio hijo, ¿verdad? Y obviamente, pero la madre de la víctima, para que sea sujeto activo, para que pueda ser sujeto activo del infanticidio, tuvo que darle muerte durante el nacimiento o dentro de los 3 días de nacido. Si no lo realizó en el tiempo, no puede ser sujeto activo de ese delito, porque no incluye o no puede ser incluido porque ese requisito o esa forma normal normativo tiene que cumplirse. Y además, fíjese que otra condición, otra exigencia del tipo penal tiene que ser impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado. ¿Cuál es su estado? El embarazo, el haber dado un parto, ¿verdad? Eso es precisamente ligado a su estado. Es decir, y yo les ponía el ejemplo, alguien que rechace precisamente el hecho de estar embarazada y que no la dejaron abortar o no abortó y como se siente obligada a tener un hijo producto de una violación. Entonces, obviamente, eso le causa definitivamente una repulsión y esa circunstancia que de alguna manera tiene que ser dictaminada psicológicamente,
Bueno, a través de un psicólogo forense, a través de un examen, obviamente, tuvo que haberle provocado una alteración psíquica. Recuérdense, alteración psíquica. ¿Mm? Alteración psíquica. ¿Qué quiere decir una alteración psíquica? Porque también puede caer en otro campo que podría favorecerla más, si así se quiere, porque a veces eso no me convence mucho, que le puede, el psicólogo le puede en un momento determinar que no fue una alteración psíquica, sino le causó un trastorno mental. Una alteración psíquica es una alteración de carácter leve, una circunstancia que ella no estaba bajo control por una alteración. Pero si es un trastorno mental, ahí caemos en otro campo también de ¿qué? ¿Qué produce el trastorno mental? Inimputabilidad. Claro, produce un trastorno mental y obviamente la persona sería inimputable porque no estaba en capacidad precisamente de comprender qué es lo que hacía y cuáles eran los efectos de su acción. Por lo tanto, jamás podría llegar al último requisito, que es la culpabilidad por ese trastorno mental transitorio. En cambio, la alteración es que esté alterado psíquicamente. Podemos estar nosotros en un momento dado cuando algo nos produjo una cólera o porque alguien nos estaba haciendo bullying y nosotros nos pusimos así bien locos y toda la cuestión. Eso es una alteración psíquica pasajera. Algunos se ríen porque más de alguno le va a haber pasado en un momento determinado, que de repente alguien lo estaba molestando y entonces le dijo, mira vos, hijo de la gran, y ahí nos fuimos encima del otro, ¿ah? 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 Entonces eso como que un momentito nos puso como dicen las palabras, papijazos, por decir, como dicen en mi tierra, ¿eh? Para los pijazos allá, como dicen en Oriente, ¿verdad? Y entonces hay hubo alteración, ¿verdad? Una cólera así repentina y que después al momento, al rato ya estamos calmados, incluso por la respuesta o la reacción que tuvimos, que fue una reacción a la que tuvimos, ¿verdad? Que hasta el final, mira, discúlpame, pero pusiste, uno hasta se pide disculpas porque entiende posteriormente que se le pasó la mano, pues, o sea, mira, discúlpame, pero realmente me pusiste como la gran diabla, pues, y cuando sentí ya lo había hecho lo que hice. O sea, una reacción, obviamente, ¿verdad? Porque esas alteraciones o esas reacciones también las tenemos así sanamente también, por decirlo así, y no necesariamente por haber cometido un delito, pero reaccionamos también así, precisamente. Una acción reflejo, instintivo, una reacción reflejo o instintiva, precisamente, que haya provocado que ella realizara esto. Porque como le digo, es posible que después de esto, la persona, después de eso, puede ser que se sienta mal, se sienta culpable y que realmente después se arrepienta de haber hecho eso. Porque no está loco, pues. No está loca la persona, sino que simplemente estaba alterado de ver al niño ahí, el producto de la concepción, precisamente, y recordar que esa concepción hizo de una golpiza o de una violación que le realizaron, pues, que alguien le realizó. O puede llegar al extremo, dado a sus condiciones psíquicas, que se dejó embarazar del novio, del prometido, y resultó que él después estaba casado y la manda 1000 veces a ya saben dónde, y que realmente no se hace responsable. Mira qué haces, va. Que tal vez ella lo hizo con todo el amor posible y tal vez se entregó totalmente a esa persona y después esta persona lo rechazó, la despreció y no quiso asumir la responsabilidad precisamente en este caso. Podrían ser varias cosas. Entonces ahí tenemos precisamente que el sujeto activo, además de ser de la padre de la víctima, para ser sujeto activo tiene que tener esas condiciones. Porque si falla algunas condiciones de estas, no hay sujeto activo de ese delito. No hay sujeto activo de ese delito. Bueno, sujeto pasivo. El hijo del sujeto activo durante su nacimiento o dentro de los 3 días de nacido. O sea, el hijo que cumpla esas condiciones. O sea, la exigencia es que la madre lo realice en esas condiciones y la víctima también tenga esas condiciones.
O sea, hay concordancia, obviamente, que lo haga. Y entonces esto tiene que tener esas condiciones. Entonces, ahí tenemos precisamente, ¿verdad? En este caso, verbo rector. Ahí les decía yo, y se puso propósito de dar muerte. Pero dar muerte así general no, dan muerte a su hijo, ¿verdad? Eso es lo que exige el infanticidio. No solo dar muerte, como ya les había especificado. No es lo mismo en el homicidio, que sí es dar muerte porque no identifica ni condiciones ni nada, sino dar muerte a una persona, únicamente. Eso es lo que dice nada más, o está precisamente regulado en el Código Penal respecto al homicidio, dar muerte a una persona. Entonces, dar muerte a una persona, nada más. Así es la cosa. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el resultado de la acción? La muerte del hijo. La muerte del hijo como producto de la acción realizada por la madre, ¿verdad? La muerte del hijo por la acción realizada por la madre, durante su nacimiento o antes que haya cumplido. Entonces, dar muerte, la muerte del hijo, ¿verdad? Bajo esas condiciones. La muerte del hijo provocada por la madre. No el padre, la madre. Disculpa un momentito. Bueno, pues. Va, pues. Disculpen ustedes, pero es mi hijo y ahorita va ya al trabajo, dice. Entonces, precisamente, ¿verdad? Ahí tenemos precisamente cuál es esa condición. El 4, durante su nacimiento, el elemento normativo que sea precisamente la muerte durante su nacimiento o antes que hayan cumplido los 3 días de nacido. Ya le digo, ese elemento normativo también es antojadizo si lo queremos ver de esa manera, o cuánta protección o cuánta, ¿cómo se llama? Cuánto debemos proteger al sujeto activo. Porque le digo, nosotros tenemos 3 días de nacido, bastante corto el tiempo, mientras en la legislación mexicana puede ser unas 7 días. Prácticamente le está dando la oportunidad o la protección a la madre. Porque ya les dije, este homicidio es precisamente atenuado. Porque si no cumple los requisitos y efectivamente lo mata, pues ya encontramos que hay otro tipo penal que es mucho más fuerte, más grave, que es el parricidio, que lo leímos también oportunamente, ¿verdad? En esos casos, si no cumple esas condiciones, si no hay alteración psíquica o que no esté dentro de esos plazos señalados por la ley, entonces ya no entra precisamente en lo que es el infanticidio y obviamente caemos en un parricidio cuya pena, ya la leímos, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque ese sí es un delito grave. ¿Cómo va a matar usted a su hermano? ¿Cómo va a matar a usted a su hijo? ¿Verdad? ¿Cómo va a matar a su mamá o a su papá? Realmente eso es precisamente lo que definitivamente es genérico. Y obviamente, ¿verdad? La condición objetiva de punibilidad, determinación, si existe o no alteración psíquica en el sujeto activo, o sea, la madre del menor. Determinación, o sea, una conclusión, producto de un examen que le haga precisamente un psicólogo o un psiquiatra en su momento. Ya saben que hay una diferencia en ser psicólogo o ser psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Aunque de alguna manera ya se los mencioné más o menos en lo que estábamos platicando. ¿Qué es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? El psiquiatra es un médico y su especialización es el cerebro humano. El psicólogo lo que estudia las es neuronas y todas las emociones. Exactamente. Es una licenciatura, precisamente es un licenciado en psicología que analiza conductas nada más. En cambio, el otro es básicamente un médico y cirujano, que es la formación general que tienen todos los médicos, y la especialización es psiquiatría. Psiquiatría es precisamente el estudio precisamente del cerebro, todas las neuronas y todo lo que precisamente funciona en el cerebro. Entonces, precisamente, tendría que hacerse
esa determinación. Si no, definitivamente desaparece. Puede cumplir con todos los requisitos, pero si ese requisito especial, específico, no se cumple, no puede haber ese delito. Ese es precisamente el NER. Y los elementos subjetivos genéricos, ¿verdad? Dolo, que es obviamente el que existe, y el específico es conciencia y voluntad de actuar con la finalidad de provocar la muerte de su hijo, pues siempre como quien dice, durante su nacimiento o antes que haya cumplido 3 días de nacido. O sea, lo que me da la especificidad es el tipo penal al que nos estamos refiriendo. Conciencia y voluntad de actuar con la finalidad de provocar a la muerte de su hijo durante su nacimiento o después de 3 días, antes de que se hayan cumplido 3 días de nacido. O después de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente es lo que habíamos estado analizando. Y que ya les dije, ¿verdad? Esto es lo que de alguna manera vamos a las clases que vamos a desarrollar, vamos a elaborar. Por lo tanto, cuando empecemos a ver los delitos, pues ustedes ya tengan el esquemita listo, ¿verdad? O sea, todos esos elementos objetivos materiales ya dispuestos solo para ir llenando los espacios, ¿verdad? Para que se facilite la clase, porque así es como vamos a analizar. Entonces, así como lo ven ustedes, ya vemos qué quiere decir prácticamente, o aquí precisamente están comprobando que es una ingeniería a la inversa. No estamos analizando para construir los elementos, para construir o definir, ¿verdad?, una conducta típica, sino estamos tomando la conducta típica para saber qué contiene, la estamos desarmando, estamos hablando, hacemos una disección para ir estudiando todas las características y elementos que hicieron que este objeto del infanticidio fuera infanticidio y no otra cosa. Entonces, por eso es una ingeniería a la inversa, porque los tipos penales ya están dados. Nosotros lo vamos a analizar precisamente para entenderlo, comprenderlo y después nos sirva cuando estemos en el ejercicio de la profesión. Y de alguna manera, como les dije yo, si ustedes pueden ampliar este tipo de conocimiento y aprender ese tipo de cosas, pues la pueden utilizar en lo que cabe, en lo que se pueda, con otras ramas del derecho. Pero en el derecho penal sí es esencial, es importante, porque es un requisito que debe tener toda la exigencia necesaria, porque si no, como les digo, el Estado es capaz, o en este caso, para ser más específicos, no digamos el Estado, sino pensemos en quien se ha delegado el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público hace lo que quiere hacer, malinterpretando la norma, quiere aplicar. Y los ejemplos ya están dados con lo que hemos estado viviendo en los últimos años, precisamente en este Ministerio Público que a puro tubo quieren de alguna manera sancionar, de alguna manera quieren, como sea el lugar, meter a la cárcel a las personas y que sean condenadas, aun y cuando no se cumplan con todos los requisitos que nosotros estamos estableciendo o se están determinados precisamente en la ley penal. Vuelvo a insistir, y algo que ya se los hemos dicho, ¿verdad? Precisamente la teoría general del delito es un límite al ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Son límites que debemos tener. Y la Constitución también nos ayuda a poner esos límites, porque el momento en que nos otorga un derecho, ese derecho que nosotros nos da la Constitución, sobre todo en la primera parte de la Constitución, que son los derechos humanos, los derechos a la integridad de persona, todos esos derechos que están establecidos en el Código Penal son límites al ejercicio del poder del Estado. Por lo tanto, el Estado, a la vez que nos da derechos, también le impone límites al Estado. Y nosotros tenemos que limitar el Estado, porque el Estado se vuelve abusivo. Abusa precisamente de ese poder que le pudo haber o le puede haber otorgado la Constitución. Derivado de eso es porque precisamente los derechos humanos tienen el primer lugar dentro de la estructura o cómo está organizada nuestra Constitución.
Primero tiene a la persona, porque eso es lo más valioso que existe precisamente para la Constitución, para los derechos humanos, para los derechos sociales, la persona, el individuo. ¿Mm? Y después le dice, mire, esto es lo primero que deben entender. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Cuáles son los derechos que ellos tienen? Y después yo le doy su estructura y cuáles son las funciones que usted tiene o lo que puede o no puede hacer. ¿Mm? Eso es lo que yo le voy a decir. ¿Mm? ¿Cómo está integrado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles las facultades que tiene? ¿Ah? Porque siempre, después de ese tal organismo, establece, si ustedes ven en la Constitución, esa estructura que le dice cuáles son las funciones que puede realizar. ¿No? Ese órgano. Porque recuérdense, la persona puede hacer por principio. O sea, por principio, ¿qué es lo que puede la persona es libre de hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una persona? Lo que la ley no le Todo prohíbe. lo que la ley no le prohíbe. O sea, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, excepto aquellos que la ley prohíbe. Te haga todo lo que quiera, menos lo que la ley prohíbe. Ahí es donde ya se va a meter al callejón de los cuentazos. ¿Mm? Usted puede hacer todo lo que quiera. ¿Y qué es lo que puede hacer el Estado? Lo que la ley le indica que haga. Lo que la ley le faculta hacer. ¿Quién tiene más poder así hablando? ¿O quién tiene más libertad precisamente? El ciudadano. El ciudadano. Exacto. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Eso sí, que no va a estar prohibido, porque entonces sí, ahí entro yo. Ahí ya tengo el pase, ¿va? El pase para entrar y hacerte 3 desgracias. ¿Mm? Y usted como Estado solo puede hacer. Por lo tanto, vemos que el individuo, el ciudadano, tiene más alcances, tiene más poder de alguna manera, si lo queremos ver de esa manera, que el Estado. Porque el Estado tenemos que limitarle ese poder. Y la Constitución sirve también, aparte de establecer cuáles son los derechos y cuál es su organización, la organización del Estado, tiene también a establecer precisamente qué puede hacer o no qué puede hacer el Estado. Establece los derechos de los sujetos. Ahí estamos los ciudadanos y el Estado. ¿Qué pueden hacer los funcionarios? ¿Qué están facultados a hacer? Y qué es lo único que pueden hacer. Si no, ahí es un delito que precisamente realice funciones que la ley no le faculta. Entonces, bajo esas características. Y entonces, esos son como los elementos. La siguiente, por favor. En la anterior, lo que teníamos, esa es la siguiente, ¿verdad? La siguiente. Entonces, de lo que hemos estado viendo, entonces ahí es donde efectivamente ya entendemos, creo yo, mucho mejor, o al menos así me pasó a mí, ¿verdad? Ya entendemos claramente cuál es la definición de tipicidad. Ya no solamente vamos a decir el encuadramiento o la adecuación de la conducta al tipo penal, o el encuadramiento, porque solo ese es el único concepto que varía, ¿verdad? Sino que efectivamente la tipicidad, para hablar de adecuación, encuadramiento, es determinar si los elementos objetivos o materiales y subjetivos del tipo se encuentran en la acción o conducta humana. Si la conclusión es positiva, la conducta humana o acción será típica y se le denominará conducta ilícita. Ilícita. Esta conducta ilícita pasará al otro nivel de análisis o elemento del delito denominado antijuricidad. Entonces, si cumple, porque si
Al llegar a la tipicidad, no lo cumple. Ahí terminó. No hay tipicidad. No vamos a seguir hablando de antijuricidad, culpabilidad y analizando cuando aquí ya encontró su tope. Encontró su tope, no hay esa conducta, no está tipificada en el Código Penal, no cumple boletos, no hay delito. No hay conducta ilícita. Lo que realizó él no es ilícita, no es una conducta típica, por lo tanto ya no tenemos que seguir más adelante. Ahí topó la llanta. Ese obstáculo es insuperable. Es insuperable. Por lo tanto, ahí terminó precisamente esto. Así es precisamente en este caso. Entonces, no sé, hasta el momento, pues no sé si ha quedado alguna duda o aún estamos así con cierta cosa que no muy entendemos. Como le digo, es posible que todavía estemos ahí jugando un poco, o cuando estemos en el elemento normativo y todo, cuando miremos casos en concreto, vamos a tener precisamente ese tipo de dudas, pero no sé si la explicación que hasta el momento hemos dado precisamente de este método analítico existe alguna o ya más o menos claro, que creo que se va a ir aclarando y se va a ir conforme vamos desarrollando la capacidad o precisamente esa habilidad o destreza que nos va a dar esto para una comprensión mejor precisamente del tipo penal o de las conductas humanas o precisamente de los delitos, ¿verdad? O las figuras delictivas. No sé, ¿alguna duda? Ya quedó más claro que la primera vez, y ya viéndolo gráficamente precisamente en esto, ya les quedó un poco más claro. Como le digo, tal vez no el manejo en su totalidad, no el manejo, pero por lo menos ya teóricamente ya tenemos la idea de lo que debemos hacer. Porque de alguna manera es lo mismo que vamos a hacer. En la tipicidad requiere que nos metamos en este método analítico precisamente porque ya vieron todas las características que tiene. La antijuricidad, pues no, porque la antijuricidad precisamente solo establecer si existe alguna causa de antijuricidad y ver cuáles son los requisitos que tiene, por ejemplo, la legítima defensa y si esa legítima defensa se ve precisamente en el caso para establecer esta circunstancia. Para ver si en esto, pues, a ver si hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es más sencillo, pero la tipicidad es la más importante. Ya les dije, es tan importante que precisamente, y de alguna manera, y eso sí no lo desarrollé acá, ¿verdad? Porque eso es más para procesal, que obviamente, una vez teniendo estos elementos objetivos y objetivos materiales y subjetivos, ya nosotros haciendo una operacionalización precisamente de esto, ya tenemos precisamente, o el Ministerio Público puede tener los medios de prueba que necesita. La tipicidad determina los medios, técnicamente determina los medios de prueba que necesitamos para demostrar que sí hubo delito en el proceso. Y ya les dije, la tipicidad en el proceso penal se discute desde el inicio hasta después, incluso como ya habíamos analizado, hasta después de haber dictado una sentencia. Aún y cuando se considere, ya les dije a ustedes, una sentencia ejecutoriada, que ya es cosa juzgada en derecho procesal penal, en penal nosotros tenemos todavía la opción de reabrir el caso con un derecho o una acción de revisión y ahí aún podemos discutir la tipicidad. Supuestamente ya es cosa juzgada, ya es una resolución, una sentencia ejecutoriada. Ya se agotaron todos los recursos, ya no hay más y todas han reiterado y han respondido, han dado la misma respuesta. Pero aún tenemos nosotros la oportunidad de reevaluar precisamente esto. Reabrirlo y discutir aún la tipicidad. Para miren ustedes la importancia que tiene esto. Porque vuelvo a insistir y que ya se los había dicho, en distintas fases o etapas del proceso discutimos cada uno de los elementos de ese delito. Los elementos del delito los discutimos en el proceso.
Y claro, uno tiene que llegar con esa comprensión cuando va a un proceso penal para saber qué es lo que tengo que ir a alegar, qué es lo que tengo que ir a demostrar, qué es lo que yo quiero insistir y que vea el juez precisamente en este caso. Sobre todo si estoy defendiendo. Y si estoy acusando, obviamente demostrar al juez que sí, efectivamente, la persona sí cometió ese delito y por ende, y como consecuencia, es culpable y merecedor de una pena. Entonces yo creo que esa es la última, pero sí creo que es la última, ¿verdad? Pero vamos a regresar precisamente, ¿verdad? A donde están los elementos de la tipicidad, cuando empezamos ahí con los sujetos y todo. Entonces vamos a retroceder un poco, por favor. Licenciado. Sí, sí. Disculpe, tengo una pregunta. Ahí en este elemento normativo y la condición objetiva de punibilidad, ¿siempre va a ser diferente una del otro o en algún caso va a ser como que lo mismo en ambos requisitos? Lo que pasa es que en algunas veces, la mayoría de veces posiblemente esa condición objetiva de punibilidad no va a un elemento normativo. No va en el elemento normativo, sino va en la condición objetiva de punibilidad. En este caso la incluimos precisamente, ¿verdad?, como un elemento normativo porque precisamente, ¿verdad?, porque precisamente la forma en que está redactado este tipo penal hace que se reitere precisamente esas condiciones, porque es una condición del sujeto activo y a la vez juega el papel que es un elemento normativo o condición para que ese delito pueda ser juzgado. Porque ahí establece la condición que debe de tener para poder ser sujeto activo. Entonces, y que va de alguna manera agregado ahí. La madre es la persona que tiene tal cosa, que haga tal cosa, ¿verdad? Por eso. Miremos. Gracias, licenciado. Para saber. La anterior, por favor. Diapositiva. Anterior, creo que la 2 más, 2 menos, ¿sí? Así, ahí estamos bien. Bueno, entonces, aquí estamos en esto. Entonces, yo creo que todavía tendríamos el tiempo para más o menos unos 13 minutos, precisamente para ver precisamente esto. Entonces, por favor, vayámonos al artículo 313 del Código Penal. Bueno, ahí tenemos delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. O sea, ese es el título precisamente de estos delitos. Delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. A partir de aquí ya estamos en el ámbito de lo que es derecho penal 3. Aquí ya vamos a empezar a analizar estos tipos penales respecto a lo que es precisamente estos delitos que nos toca ver precisamente en este caso. Y dejo precisamente en esto porque ahí vamos a trabajar con ello. Entonces, en primer lugar, como les digo yo soy partidario de entender claramente lo que estamos realizando, pues, de lo que estamos revisando o lo que estamos analizando. Aquí, en primer lugar, estamos de alguna manera, vamos a ver los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Entonces, tenemos que tener bien claro qué es la fe pública y saber qué es el patrimonio nacional, para saber cuáles son el bien jurídico tutelado que precisamente está tratando de proteger con los delitos. O sea, estamos hablando de 2 grupos de delitos. Uno, la fe pública, y otro, el patrimonio nacional, que van a ver que son delitos distintos y pareciera que no tuvieran relación, pero obviamente están dentro del mismo título que vamos a analizar esto y que de alguna manera nos dicen que es nos dice precisamente cuál es el bien jurídico tutelado precisamente. Nos indica qué es lo que estamos protegiendo. En primer lugar,
que es la fe pública. ¿Mm? O si alguien ya sabe cuál es el patrimonio nacional y prefiere que lo hagamos primero, pues díganlo, pues el orden de los factores en este caso no altera el producto. No me vayan a decir lo mismo en lo que es los elementos del delito, porque ya he tenido clases, ya he tenido, ¿verdad? Ya he tenido clases o he tenido problemas de este tipo en que los alumnos, cuando enuncian los elementos del tipo penal, los elementos de la teoría del delito, alteran el orden. Y le dice, mire, aquí sí altera el producto. Por lo tanto, tenemos que seguir el orden establecido. Bien, entonces, ¿qué es en este caso? ¿Qué es la fe pública y qué es el patrimonio nacional? Licenciado, yo tengo una definición de un libro aquí de fe pública. A ver, por favor. Dice, la fe pública es el poder que compete al funcionario para dar vida a las relaciones jurídicas, constituyendo una garantía de autenticidad. Ajá. ¿Alguien más que quiere pronunciarse? La definición está bien, la del libro, obviamente no la discuto. La cosa es que entendamos bien a qué se refiere precisamente esto, ¿no? ¿Alguien más? Ilse Mireya parece que tiene por ahí queriendo hablar. Lo verídico mientras no se demuestre lo contrario. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que hay algunos que son, como quien dice, con ipso iure, y también que son verdades absolutas que la debemos tomar dependiendo de qué característica tiene, ipso iure o iuris tantum. Esos son los dos principios jurídicos que generan a través de algo. Ipso iure, que definitivamente la ley le da certeza que definitivamente no aceptan ni prueba en contrario. Pero cuando precisamente, ¿verdad? Sí aceptan prueba en contrario, salvo, ahí sí se establece, salvo prueba en contrario. Es decir, si alguien puede probar lo contrario, se acepta. Pero en el ipso iure, no, definitivamente, ¿verdad? Entonces, tendremos que analizar en su momento. En este caso, la fe pública que se está señalando es precisamente una prueba que le damos la veracidad y la certeza de autenticidad y legitimidad al hecho. En este caso, ¿verdad? Entonces, eso no dejen de anotarlo por ahí. ¿Cuáles son las dos clases? Ipso iure y ¿cuál? Juris tantum. Exactamente. Pueden escribirlo juris tantum con M al final, pero separado, obviamente, o iuris tantum. Pueden separarlo. Entonces, ahí, como le digo, la verdad o eso, ipso iure, es que definitivamente no acepta prueba en contrario. Es absoluta. En cambio, la iuris tantum sí acepta prueba en contrario. Bueno, entonces, sigamos. ¿Alguna más otra idea? ¿Algo que me quieran decir? Licenciado, yo hablando, recuerdo, no lo tengo en un libro ni definido, pero recuerdo que un docente una vez nos explicaba acerca de esto de la fe pública, en el cual decía que la fe pública la tiene, pues es como un atributo del Estado, y ese atributo se lo delega a los notarios para que ellos puedan ejercer esa fe pública. Pero el fin de eso es que no lo realice, que todos los actos no lleguen a verlo el Estado, sino que mediante los notarios puedan darle esa legalidad, porque el Estado confía en ellos, en que se le dará legalidad a lo que ellos puedan otorgar esa fe pública. Sí, sí. Está bien señalado, Byron, sí, muy buena. Es algo que también yo lo iba a mencionar precisamente. La fe pública es la que goza en funcionario o empleado público en los actos que realiza, ¿verdad? Si es un acto del Estado y él, dentro de sus capacidades, está, o dentro de lo que la ley establece, están esas facultades, entonces, obviamente, ahí tenemos la veracidad y certeza.
Si el registro, el registro civil o el RENAP en todo caso, o el registro de la propiedad nos da una certificación, ya sea de nacimiento o una certificación sobre un bien, o sea, sobre la propiedad, entonces la fe pública hace que lo que ahí está en el documento y el registrador afirma es cierto, que el bien es de fulano de tal y que fulano de tal nació tal fecha y es hijo de, ¿verdad? Eso es la certeza y seguridad jurídica. Efectivamente, los notarios se nos ha otorgado precisamente ese derecho, ¿verdad? O sea que no somos funcionarios o empleados públicos, pero la función pública de ejercer el notariado nos embiste, así, investir, no investir un investimiento de que nos atropella, ¿verdad? Sino una investidura que nosotros también ejercemos o tenemos ese ejercicio de la fe pública, que también lo que dice un notario y lo que certifica y el documento elaborado es cierto, porque fue firmado por ese notario. Claro, ahí sí cae también, en ambos casos, también el iuris tanto. Si de repente, porque se ha visto también que hay notarios que hacen falsedades, que falsifican alguna escritura, que alguna legalización o algo, que dan fe, precisamente, porque eso es lo que dice, da fe, doy fe, eso es algo que uno asegura, porque esa investidura en el ejercicio de nuestra profesión nos da esa facultad. Y también, como les digo, el Estado goza de esa fe pública, de esa seguridad y certeza que debe de tener el ciudadano del documento que tiene en sus manos, porque fue otorgado por una persona que de acuerdo a la ley tenía las facultades para entregarlo y que lo que ese documento indica y que él firmó es cierto, es válido, es legítimo. Eso es la fe pública. Bien, y si hablamos del patrimonio nacional, en la Constitución está eso del patrimonio. Recuerden ustedes amigos constitucionalistas, ustedes que ya son especialistas en derecho constitucional. La Constitución les dice que integra el patrimonio y quién es el que tiene la custodia, precisamente eso, del patrimonio. Licenciado, buenas tardes. Hola, hola. Está en el artículo 60, patrimonio cultural. Si quieres, se lo puedo leer. Bueno, sí está bien. Perfecto. Patrimonio cultural, forma el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y está bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Claro. Sí, efectivamente, también ahí hablamos del patrimonio, pero obviamente aquí estamos hablando de una especificidad del patrimonio nacional. El patrimonio nacional, obviamente, también incluye al patrimonio cultural, al patrimonio cultural, precisamente esto. También implica, ¿verdad? El patrimonio natural, que también es parte del patrimonio. Tenemos un cultural, bueno, de alguna manera también protección al arte folclore y artesanal, también que también el Estado también tiene esa obligación. Y también tenemos el patrimonio natural,
Cuando hablamos de patrimonio nacional no es restrictivo, es bastante amplio, porque hablamos de patrimonio natural, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas, refugios y todo lo que más ahí dice. Por lo tanto, también tiene patrimonio cultural, patrimonio natural, ¿verdad? Y obviamente ese tipo de patrimonio también incluye precisamente, ¿verdad? Incluye parte de la protección que tiene. La obligación que tiene el Estado de darle esa protección. Y obviamente cuando hablamos de patrimonio nacional, son todos los bienes, ¿verdad? Muebles y todos los bienes que efectivamente son del Estado y que efectivamente el Estado también, en que eso es precisamente esto. Y obviamente cuando ustedes miran en el artículo 118, estamos hablando de el régimen económico y social. ¿Alguien que lee el 118? ¿Te lo puedo leer, licenciado? Por favor, solo la primera partecita nada más. Okay. Artículo 118, principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. El otro también. Ok. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Bueno, ahí vemos precisamente que de alguna manera cuando hablamos de patrimonio nacional, también de alguna manera el régimen económico es parte del patrimonio nacional, o sea, cuidar el patrimonio. Y si ustedes siguen buscando ahí, ¿verdad? Dentro de las obligaciones del Estado, ¿verdad? Establece prácticamente los bienes del Estado, que es el 121, ¿verdad? Donde dice ahí los de dominio público, las aguas de zona marítima, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y las entidades descentralizadas, zona marítimo terrestre, el subsuelo, yacimientos, los monumentos, reliquias arqueológicas, los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo y las frecuencias radioeléctricas. Todo eso que están leyendo ahí son precisamente parte del patrimonio nacional, parte de lo que nos pertenece y que de alguna manera simplemente no son propiedad del Estado, sino él es el que los administra. Él es el administrador de ese patrimonio nacional. Por lo tanto, todo lo que ustedes miran ahí, enajenación, limitaciones, fajas transversales, todos estos son precisamente, ¿verdad? El patrimonio, o sea, naturales, arqueológicos, el patrimonio económico, los ingresos y todo es lo que constituye precisamente ese patrimonio nacional. Eso es lo que de alguna manera lo constituye. Entonces, ese patrimonio nacional, como le digo, lo tiene el Estado a su cargo, es el que lo administra y es de lo que debe dar cuenta en su momento. Y ahí está también, de alguna manera, los ciudadanos que tenemos esa capacidad de control y está también la Contraloría de Cuentas que está viendo cómo se maneja todo ese patrimonio, ¿verdad? Y que si no se está precisamente abusando de esos derechos. Eso es lo que se enqueve en esto. Lo que estoy viendo ahorita que ya son las -10. Vamos a tener que quedarnos ahí y esperar que el día jueves nos podamos reunir a efecto de poder empezar ya a analizar los tipos penales. Realmente nos dio poco tiempo porque de alguna manera tuve que repetir eso. Disculpen que volví a repetir lo mismo cuando ya podía haber dicho punto visto y seguir adelante con los tipos penales, pero no me parecía justo. Creía que tenían que entender bien esa parte. Muchísimas gracias.